Hola, ¿cómo están? Bien, ya entramos en la tercera parte del programa de la materia, ¿sí? En la culminación del proceso contable. Vamos a ocuparnos hoy de la unidad 8, procedimientos contables de cierre del ejercicio, ¿sí? Antes quisiera hacer alguna aclaración respecto a la terminología, porque los autores no tienen digamos, una postura definida respecto a cómo llaman cada una de estas herramientas que estamos mencionando acá. Se habla de hoja de trabajo, de hoja prebalance, de balance de comprobación de sumas y saldos, ¿sí? Y de balance de saldos. Es más, los mismos autores de la bibliografía no están alineados respecto al nombre. Yo diría que generalizadamente podemos decir que la hoja de trabajo u hoja prebalance es el elemento más completo de control, extracontable, ¿sí? Siendo el balance de comprobación de sumas y saldos, o cuando estén más avanzados en los conocimientos contables, directamente van a ver que estamos hablando muchas veces del balance de saldos directamente, ¿sí? Siendo este elemento entonces una parte integrante de el control total, que sería el elemento hoja de trabajo u hoja prebalance, ¿sí? Es importante esta aclaración porque hay autores que llaman indistintamente prebalance y balance de comprobación de sumas y saldos a esta parte del control, ¿sí? Otros no, pero quedémonos con esta postura entonces. Hoja de trabajo u hoja prebalance como elemento o herramienta extracontable de control integral, ¿sí? Siendo que el balance de comprobación de sumas y saldos, o balance de saldos, es una parte integrante de la hoja de trabajo u hoja prebalance. Bien, comencemos entonces, de acuerdo también como están en los puntos de la unidad, ¿sí? 8, comencemos con este balance de comprobación de sumas y saldos, ¿sí? Para simplificar, acá tenemos las siglas. Primero pensemos dónde estamos, ¿sí? Ya cumplimos prácticamente la mayoría del proceso contable, de las etapas del proceso contable, ¿sí? Ahora ya nos vamos a ubicar en la salida de la información, que debe ser útil para la toma de decisiones, ¿sí? Y la herramienta en la cual se pone a disposición esa información para la toma de decisiones son los informes contables, ¿sí? Entonces, la información que se fue procesando durante el ejercicio, preparada, ordenada y controlada, acá nos ubicamos, ¿sí? Para evitar, obviamente, que se tomen decisiones erróneas. Entonces, este control va a poder detectar errores aritméticos, o también llamados cuantitativos, o también llamados matemáticos, ¿sí? Errores de interpretación de datos, o sea, errores conceptuales, errores de contenido, errores de imputación de cuenta, de código, o bien omisión de datos, ¿sí? Datos omitidos en el proceso de registración durante el ejercicio. Esto ya lo habíamos visto cuando iniciamos las etapas del proceso contable, ¿sí? Estamos ahora parados acá, en la preparación de la información para la toma de decisiones, pero previo ¿qué? Previo el control de esta información contable, ¿sí? Y ya habíamos mencionado que la herramienta es, entonces, los informes contables. Bien, decimos que parte del análisis y control del libro mayor se realice mediante una prueba mecánica de exactitud cuantitativa o de exactitud aritmética o de exactitud matemática del proceso de registración por partida doble, ¿sí? O balanceante, como lo hemos llamado. Y esa parte de control solo aritmético cuantitativo es la que consensuamos en llamar balance de comprobación de sumas y saldos. Y acá le agrego prebalance porque para algunos autores es prebalance, ¿sí?
Vamos a decir entonces, el balance de comprobación de sumas y saldos es un papel de trabajo, un Excel de cálculo, ¿sí? Una herramienta extracontable, que además de esta prueba aritmética del sistema de registración por partida doble, sirve para continuar con el control y para elaborar la información de salida, la que va a estar volcada en los informes contables. Esta parte de control llamada consensuadamente balance de comprobación de sumas y saldos es válida para los entes que utilizan medio de registración manual. ¿Por qué digo eso? Porque si el ente utiliza un medio de registración computarizado o electrónico, como hemos visto cuando hablamos de los medios de registración, este balance de comprobación de sumas y saldos, ¿sí? Es un producto, una impresión que sale del software utilizado por el ente, del Regisoft o cualquier otro software que los entes utilicen. Así que vamos a ver aquellas cuestiones vinculadas a esta herramienta, a esta primera parte del control, ¿sí? En los medios de registración manual, como dice acá. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Consignar todas las cuentas abiertas en el libro mayor, con las correspondientes sumas de movimientos al debe y sumas de movimientos al haber, en un periodo determinado, ¿sí? Y los respectivos saldos deudores y acreedores, en cada caso, a esa misma fecha, ¿sí? Si hay una cuenta que está saldada en el libro mayor, no importa, convendría incluirla para ampliar el control, ¿sí? O sea, las sumas del debe y las sumas del haber de esa cuenta, aunque el saldo sea nulo, igual convendría incluirla, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta parte del control? ¿Sí? Aritmético, matemático, prueba mecánica de control aritmético, está definida así, ¿sí? Primero, verificar que se cumpla el equilibrio débito-crédito, ¿sí? Para ello, ¿qué se necesita? Determinar el saldo de cada una de las cuentas, renglón por renglón, ¿sí? Sumar las columnas de movimientos al debe y al haber, las cuales deben coincidir, si no habrá algún asiento registrado que no balancea, ¿sí? Sumar las columnas de los saldos deudores y acreedores, las cuales deben también coincidir. Otro objetivo, comprueba si los pases del libro diario al mayor, o que llamamos la mayorización de los asientos, se hicieron todos, o se omitió alguna mayorización. Esta hoja, este balance de comprobación de sumas y saldos manual, ¿sí? Me permitirá verificar esa situación, ¿sí? Donde las cifras de las columnas del debe y del haber del libro diario general deben ser iguales entre sí, y por lo tanto, iguales también a la suma de los movimientos al debe y al haber de todas las cuentas abiertas en el libro mayor. A su vez esto se comprueba con las columnas de los movimientos del balance de comprobación de sumas y saldos. El otro objetivo es controlar la correcta obtención de los saldos de cada una de las cuentas. Si hay un movimiento en el debe de 100 y un movimiento en el haber de 80 de esa cuenta, y decimos saldo deudor 40 por error, ¿sí? De esta manera lo podríamos verificar. Obtenemos los saldos respectivos por diferencias entre las sumas, ¿sí? Ambas columnas de sumas al debe y sumas al haber, y verificamos la igualdad entre las columnas de saldos deudores y saldos acreedores. Y a partir de allí estaríamos terminando con este control que es, digamos, la mera comprobación de que la partida doble se cumplió, ¿sí? De este control cuantitativo. A partir de allí, ¿sí? El objetivo que le agregamos a este balance de comprobación de sumas y saldos es servir de base para la confección de los asientos de ajuste, la determinación y comprobación del resultado del ejercicio,
¿sí? Y la preparación de los estados contables, ¿sí? Es importante, sería importante que las cuentas estén ordenadas mediante un plan, con el plan de cuentas, ¿sí? El ordenamiento sea con la codificación del plan de cuentas. Entonces, sintetizando, ¿qué tipo de control me permite este balance de comprobación de sumas y saldos? Solo numérico, cuantitativo, igualdad de débito-crédito, igualdad de saldos acreedores, saldos deudores, ¿sí? No cualitativo, no de contenido, no conceptual. ¿Cómo está confeccionado entonces esta parte del control? Bueno, un nombre, una columna para el nombre de la cuenta, otra para el código de la cuenta, y después un par de columnas, ¿sí? Para la suma de movimientos al debe y al haber de esa cuenta, y un par de columnas, ¿sí? Para los saldos deudores y acreedores, ¿sí? Respecto a la periodicidad, este tipo de control se puede ir adelantando durante el ejercicio, mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, ¿sí? Si el ente lo desea. De no ser así, necesariamente deberá confeccionarse al cierre del ejercicio, en el momento en que comiencen a hacerse los otros controles, que ahora vamos a ver, previo a la confección de los estados contables, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde volcamos los movimientos al debe y al haber de cada uno de los libros mayores, ¿sí? De las cuentas utilizadas aquí, y obtuvimos los saldos deudores o acreedores respectivamente. Obviamente que lo verificamos con los saldos respectivos obtenidos en cada libro mayor. Y acá vemos que el cumplimiento de la igualdad se dio tanto en las sumas como en los saldos, y así debería ser, ¿sí? ¿Qué limitaciones tenemos acá respecto a este control? Y las limitaciones que son, obviamente, que deba analizarse cuál cuenta se utilizó, ¿sí? Si se utilizó correctamente la cuenta en el debe, y que debería haber sido en el debe y no en el haber, por ejemplo, decimos. Otra cosa, no detecta si omitimos un asiento completo, si omitimos haber captado una factura de compra a plazo, haberla registrado en el libro diario, luego haber mayorizado en la cuenta de la mercadería, aumentándola, y en la cuenta de proveedores, acreditándola, y esa omisión ocurrió durante el ejercicio. Esta prueba no detecta esta omisión, ¿sí? Tampoco detecta la calidad del contenido de los asientos. Puede haber registrado un depósito en efectivo mediante la nota de crédito bancaria y haber erróneamente debitado caja y acreditado banco cuenta corriente, mientras balancee la igualdad y mayorice en ambas cuentas. Esta cuestión no se detecta. Si registramos bien en el diario, pero mayorizamos inversamente o tampoco mayorizamos, tampoco se detecta. Así que bueno, en definitiva, cualquier tipo de error, ¿sí? Que esté aritméticamente compensado, que la igualdad, valga la redundancia, iguale, no va a poder ser detectado. Entonces ahora sí pasamos a ampliar este control mediante esta herramienta de trabajo extracontable, planilla, ¿sí? Y ahí sí, vamos a ver entonces, vamos a consensuar en llamarla hoja de trabajo u hoja prebalance al control total, ¿sí? Bien, entonces, ya ahora hablamos de controles cualitativos o de contenido o conceptuales, ¿sí? Estos tipos de controles, entonces, ¿qué buscan? Verificar la concordancia entre lo que arrojó el saldo de una cuenta determinada y la realidad económica de esa cuenta determinada. Entonces, ¿para ello qué se debe hacer? Confrontar ese saldo, ¿sí? Del libro mayor de esa cuenta con el componente de la realidad en cuestión. ¿Y de qué estamos hablando? Y estamos hablando, por ejemplo, del saldo de la cuenta caja, confrontarlo con lo que surja de la realidad
producto del arqueo de caja, ¿sí? De esto estamos hablando. Todos temas que ya fuimos viendo y abordando en cada uno de los rubros que hemos analizado, ¿sí? De todo el activo y del pasivo. Entonces, como está acá, un arqueo de caja, un recuento físico de bienes para determinar el saldo de la cuenta de mercaderías, ¿sí? A los efectos del control, o sea, estamos hablando, por ejemplo, del sistema de inventario permanente para detectar faltantes o sobrantes, ¿sí? Entonces, una vez practicados estos procedimientos, estas tareas, estas actividades que debemos hacer, ahí sí habrá que registrar lo que llamamos asientos de ajustes o ajustes, ¿sí? Para llevar lo que dicen los saldos de cada uno de estas cuentas o rubros a la realidad. Bien, habíamos dicho entonces que después de este control cuantitativo, era el punto de partida y nos servía de base para confeccionar los asientos de ajuste, ya sea ajustes de los que vimos recién, ajustes por el hecho de que no balancea o tanto el libro diario como el libro mayor, ¿sí? O ajustes luego de aplicar procedimientos, ajustes provenientes de controles cualitativos o conceptuales. Vamos a ver cómo también esto me permite determinar y comprobar, determinar o revelar y comprobar el resultado del ejercicio. Y, por último, ya nos sirve para preparar los estados contables. Para esto necesito que recordemos los momentos de la registración, ¿sí? Hace bastante ya, pero por allí hay un material donde decimos que los momentos de la registración, registraciones de inicio de apertura, registraciones durante el ejercicio, inmediatas y diferidas, pero durante el ejercicio, y registraciones diferidas al cierre del ejercicio. Y dentro de ellas habíamos mencionado registraciones como para corregir errores o omisiones, para corregir la evaluación de algunos activos y pasivos, y otras deliberadamente diferidas al cierre. Pero también estaban mencionadas dentro de las registraciones diferidas al cierre del ejercicio, aquellas que decimos que son motivo de cierre del ejercicio, ¿sí? Y están separadas por ese motivo. Registro necesario de cierre o registro del resultado del ejercicio, o registro de refundición de resultados, ¿sí? Esto tiene que ver con la naturaleza de las cuentas de resultado, que dijimos que son acumulativas y que acumulan movimientos en un lado de la igualdad, salvo alguna corrección de error, y que no trasladan su saldo al ejercicio siguiente porque justamente mediante la refundición de estas cuentas, algunos consideran mal llamada la terminología refundición, ¿sí? Refundición de estas cuentas de resultado es que nace el resultado del ejercicio, ¿sí? Y este otro registro, que como su nombre lo indica, es formal, cuida las formas, registro formal de cierre. Cerramos las cuentas patrimoniales para volverlas a abrir el primer día del ejercicio siguiente. Es una forma de cerrar la puerta del ejercicio económico y luego volverlos a abrir. Les aclaro que este registro formal de cierre, los software en general lo hacen automáticamente, pero no es necesario, es formal, ¿sí? Las cierro y las vuelvo a abrir, obviamente en el lado correspondiente a su naturaleza, de su saldo. Si no las cierro, continúan teniendo movimientos en el ejercicio siguiente, cuenta caja, cuenta proveedores, cuenta mercaderías. Bien. Decimos que la secuencia de tareas para la comprobación conceptual de cada cuenta podría ser la siguiente. Primero, pensar, buscar, elegir cuál procedimiento hay que aplicar en cada caso para verificar el saldo de la cuenta. Hemos mencionado la caja, mencionemos para el banco, cuenta corriente. ¿Cuál es el procedimiento de control para corroborar si el saldo que arrojó el libro mayor de la cuenta banco X, cuenta corriente, es el correcto? Bueno,
debemos hacer la conciliación bancaria, y ahí ya sabemos que vamos a encontrar diferencias temporarias, permanentes, diferencias que se ajustan, diferencias que no, diferencias que se esperan, ¿sí? Bien, entonces, luego de aplicar este procedimiento, confrontar el monto del rubro cuenta, depende, ¿sí? Según esta verificación extracontable, mediante la conciliación, el arqueo, con el saldo de la cuenta, ¿sí? Obtenido en la columna de saldos. Ya estamos trabajando ahora con la columna de saldos, ya no vamos más a los mayores, ¿sí? Y de existir diferencias, deberemos registrar el asiento de ajuste o el asiento que ajuste, ¿sí? El saldo contable para llevarlo al correcto. Obviamente que luego de esa registración en el diario también pasará al libro mayor, pero ya además nos estamos manejando de manera paralela o simultánea con el balance de comprobación de sumas y saldos, y de a partir de ahí seguimos con este procedimiento de control conceptual. De acuerdo a los motivos por los cuales tenemos registraciones diferidas al cierre, como vimos recién, decimos que la confección de asientos de ajuste, que además de ajustar errores aritméticos, que detectamos, que debitamos caja por 100 y acreditamos banco por 80, por ejemplo, ese asiento no balanceó, lo corregimos mediante un asiento de ajuste, además de esos tipos de ajuste, tenemos que registrar, ajustar esto que decimos errores compensados, aquellos que la igualdad se mantiene, el equilibrio débito y crédito se mantiene, pero hubo un error en la calidad. Erróneamente hicimos el asiento de manera inversa, o utilizamos la misma cuenta al debe y la misma cuenta al haber, ¿sí? Caja al debe y caja al haber en lugar de haber debitado banco y acreditado caja en un depósito, ¿sí? Entonces, también tenemos, luego del control, detectamos ese error compensado y habrá que corregirlo. También ajuste del valor de activos y pasivos, ¿sí? Vimos que necesitamos mostrar aquellos activos, lo hemos dicho, queden expuestos por un valor, ¿sí? Comparado con su valor recuperable, debemos medir o reacomodar la medición de los créditos mediante la constitución de la previsión, o de los pasivos, si hubiese una situación para previsionar de algún pasivo, ¿sí? En este caso estamos dentro de ajustar el valor, ¿sí? Otras registraciones de las que llamamos deliberadamente diferidas al cierre, como ser calcular y registrar la depreciación de los bienes de uso, calcular el costo y registrar el costo de mercadería vendida en el inventario periódico, ¿sí? Algunos autores consideran que registrar la depreciación, ¿sí? Forma parte de ajustar el valor de los activos, y sí, estamos ajustando el valor del bien de uso a su valor residual. Otros lo consideran como registraciones típicas diferidas al cierre, ¿sí? Bien, entonces, a continuación del par de columnas de saldos del balance de comprobación de sumas y saldos, luego de haber aplicado los procedimientos, determinado cuestiones para corregir, registrado los asientos en el libro diario y pasados al libro mayor, continuamos con esta planilla de control extracontable, ¿sí? Y agregamos un par de columnas para los ajustes al debe o al haber de las cuentas utilizadas durante el ejercicio u otras que no se utilizaron y que habrá que agregar a continuación de la última cuenta utilizada durante el ejercicio. Porque si nosotros tenemos que constituir una previsión para deudores incobrables, ¿sí? Es muy probable que la cuenta previsión para deudores incobrables no tenga saldo o no se haya constituido en el ejercicio anterior, no venga con saldo del ejercicio y haya que agregarla. Y la cuenta de deudores incobrables seguramente tendremos que agregarla porque no fue utilizada durante el ejercicio, ¿sí? Entonces, pasamos los ajustes al debe y al haber y volvemos a calcular para todas las cuentas los saldos ajustados. Esta es la columna, diría yo, más importante
a los efectos previos, ¿sí?, a la preparación de los estados contables. Los saldos ajustados obtenidos luego de los ajustes en las cuentas que tuvieron algún ajuste. Tal vez muy pocas, tal vez muchísimas hayan tenido ajustes. Y a continuación, sí, de los saldos ajustados, ya ahí estamos preparándonos, ¿sí?, al menos para poder confeccionar, no quiero adelantarme al tema que sigue, parte de los estados contables. Entonces agregamos un par de columnas para clasificar a los saldos ajustados en las cuentas patrimoniales, una columna para el activo y otra para el pasivo y patrimonio neto en la misma columna, ¿sí? Lado izquierdo y lado derecho la igualdad, patrimonial contable, ¿sí?, IPC, y otro par de columnas para clasificar a las cuentas de resultado. Las cuentas de resultado negativo, como son disminuciones patrimoniales primero en el lado izquierdo, siempre pensando en la igualdad, y las cuentas de resultado positivo del lado derecho. De existir, otro par de columnas más para las cuentas de orden, la cuenta de orden deudora y las cuentas de orden acreedoras, ¿sí? Bien, dijimos entonces que ahora ya, luego de haber ajustado, corregido, volcado, determinado los saldos ajustados y clasificado los saldos ajustados por su naturaleza a las cuentas, ¿sí?, ya estamos en condiciones de que se revele o se determine el resultado del ejercicio y se compruebe. ¿Cómo ocurre eso? La diferencia existente entre las cuentas patrimoniales es la que va a revelar, determinar, mostrar, dar a conocer, ahí los entes conocen el resultado del ejercicio, ganancia o pérdida, ¿sí? Será ganancia si el total del activo es mayor al total del pasivo y al patrimonio neto. ¿Y por qué? Y porque al pasivo y al patrimonio neto le está faltando el resultado del ejercicio para igualar al activo, ¿sí? Será pérdida en caso inverso, ¿sí? Si el pasivo y el patrimonio neto son mayores que el activo, significa que el resultado del ejercicio fue una pérdida para de esta manera igualar al activo. Y en el otro par de columnas se comprueba este resultado del ejercicio determinado mediante la diferencia de las cuentas patrimoniales. Se comprueba y si el resultado es una ganancia, la suma de los saldos de las cuentas de resultado positivo deberá superar a la suma de los saldos de las cuentas de resultado negativo, y en caso inverso si es negativo, obviamente. Una vez revelado y comprobado el resultado del ejercicio en este papel de trabajo, en esta planilla extracontable, ¿sí?, que no debe conservarse con las formalidades que sí se conserva un registro contable, ¿sí? Debe registrarse en el libro diario, porque solamente se reveló en esta planilla extracontable. No se registró el resultado del ejercicio. ¿Y cómo se registra y aparece la cuenta resultado del ejercicio? Mediante ese asiento o registro necesario de cierre que mencionamos, saldando las cuentas de resultado. ¿Y cómo las saldamos? Y bueno, las cuentas de resultado que tienen saldo acreedor las debitamos, las que tienen saldo deudor las acreditamos, y por diferencia registramos la cuenta resultado del ejercicio. Y si esa diferencia balancea en el haber, es porque el resultado del ejercicio es una ganancia. Cuenta de patrimonio neto, que tiene la particularidad de tener saldo deudor o acreedor, de acuerdo si arrojó una pérdida o una ganancia el ejercicio, ¿sí? En caso contrario, si el total del haber es mayor al debe, deberá obviamente debitarse esta cuenta de resultado del ejercicio y significa que arrojó una pérdida. Este sería un modelo de una hoja de trabajo, pero miren acá, para
para que vean que ya con las columnas de suma no precisamos trabajar más, porque ya controlamos, ya hicimos el control matemático, numérico. Podemos obviar el par de columnas de sumas y directamente tenemos la de saldos. Y tenemos el par de columnas de ajustes donde volcamos la cuenta ajustada donde corresponde, los nuevos saldos ajustados y luego la clasificación. Es decir, que este par de columnas de saldos de ajustes y de saldos ajustados obviamente deben igualar, porque si no hay un error cuantitativo en la registración, ¿sí? En cambio, este par de columnas de clasificación, tanto patrimoniales como de resultados, no van a igualar, porque la diferencia va a ser la determinación del resultado del ejercicio. Vamos a ver directamente el caso, ¿sí? Para ahora en esta clase, el caso 1 de la hoja de trabajo que van a tener en el material, en el enunciado en el material, y acá lo vamos a resolver. Se trataba entonces de registrar en el libro diario y en el mayor general, de Calia, sociedad colectiva, ¿sí? Lo que considere pertinente de acuerdo a los datos detallados como información adicional y teniendo en cuenta los saldos informados al 31/12 del 19, fecha de cierre del ejercicio contable, ¿sí? Completar la hoja de trabajo al 31/12 del 19 y determinar el resultado del ejercicio. Bien. Después nos pide efectuar los siguientes asientos contables. ¿Cuál? El de registración del resultado del ejercicio, necesario, o de refundición de resultados. El de cierre de cuentas patrimoniales, optativo, formal, ¿sí? Y el de cierre de cuentas de orden, porque en este ejemplo hay cuentas de orden. Bien, entonces, tenemos saldos, pero tenemos información adicional, que es la que surge producto de haber aplicado los procedimientos de control para verificar el saldo contable con la realidad económica, ¿sí? Y detectamos estos errores por controles, de arqueo de caja y de conciliación bancaria, de la cuenta corriente del Banco Nación. ¿Qué se detectó? Se detectó la omisión de la registración de un débito bancario de 100 pesos por una nota de débito bancaria, en concepto de comisión por mantenimiento de la cuenta corriente del Banco Nación. Y se registró la omisión de la registración de un depósito en efectivo de la cuenta corriente bancaria. Esto salió producto de ambos controles, del arqueo de caja y de la conciliación bancaria, ¿sí? Entonces, omisión de la registración de una nota de débito bancaria y la omisión de registración de un depósito. Bien. Luego se calcularon y se realizaron aquellos ajustes vinculados a, que están, digamos, directamente, deliberadamente definidos al cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces, dice que consecuencia de que la empresa utiliza el sistema de inventario periódico, ¿sí? Y respecto a los bienes de uso, eso nos está dando como dato, tenemos este detalle, esta información. La existencia final de mercaderías, según recuento físico efectuado y evaluado, no me indica el método de costeo, porque eso ya lo aprendimos, ¿sí? Ahora es dato a los efectos de confeccionar la hoja de trabajo y determinar el resultado del ejercicio, ¿sí? Ascendió a 96.000 pesos. Entonces, este dato sale que la existencia final de mercaderías, luego del recuento físico efectuado y evaluado, es de 96.000 pesos. No sé cuántas unidades a qué precio unitario, no sé. Total 96.000, existencia final en pesos, ¿sí? Y me da como dato, sin calcularlo, porque ya lo aprendimos a hacer, las cuotas de depreciación de los bienes de uso, que vamos a tener en las cuentas en los saldos, que ascendieron a 3.000 pesos para los rodados y 500 pesos para los muebles y útiles. La cuota directamente calculada. Respecto a los ajustes de evaluación de activos y pasivos, ¿sí? Tenemos esta información.
Luego de efectuado un control individual de los clientes, se estimó un monto de 2.000 pesos en concepto de previsión para incobrables del ejercicio. Ya me está dando el dato, ¿sí? Que ese es el importe que el ente considera para registrar, constituir la previsión para futuras incobrabilidades, ¿sí? Y además surgió esto del control conceptual, que existen gastos devengados en concepto de servicios de limpieza, de los cuales aún no se recibió la factura correspondiente. Se estimó su importe en base a las condiciones convenidas, siendo el mismo de 400 pesos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que reconocer este resultado y apropiarlo al ejercicio que estamos cerrando, aunque no tengamos el comprobante, cuya contrapartida será ese pasivo cierto determinable, ¿sí? Que habíamos hablado cuando clasificamos a los pasivos, respecto a que el monto está estimado, pero no hay dudas de la certeza de este pasivo. Bien, entonces acá tenemos la hoja de trabajo con directamente las columnas de saldo. ¿Para qué vamos a llenarla? Para confundirnos con las columnas de sumas si se va a trabajar a partir de las columnas de saldo, de las columnas de saldo. Como verán hasta acá, hasta este par de cuentas de orden, son las cuentas utilizadas en el ejercicio. Pero por supuesto, habrá que pensar en que vamos a utilizar cuentas en la registración de los ajustes en el diario y en el mayor luego de los procedimientos de control, ¿sí? Vemos que los saldos igualan, no hay ningún problema, y vamos a analizar las cuentas que se van a ajustar de acuerdo a la información brindada. Hablamos de un depósito omitido, ¿sí? Que va a estar tocando, ajustando, repercutiendo en la cuenta caja y en la cuenta banco, ¿sí? Hablamos de la existencia final de mercaderías valorizada al cierre, y acá vemos que tenemos la cuenta mercaderías, y el dato era que el ente utiliza inventario periódico, por eso me está dando la valorización de la existencia final. Pero ustedes deberían darse cuenta solos que este ente utiliza sistema de inventario periódico porque no está entre las cuentas del ejercicio la cuenta costo de mercadería vendida. Ese es un indicio de que el ente no registró el costo de ventas a medida que se produjeron las ventas, ¿sí? También hablaba de las cuotas de depreciación de los rodados y de los muebles y útiles. Acá tenemos el saldo, la cuenta rodados y la depreciación acumulada de rodados al cierre anterior, lo mismo para los muebles y útiles, ¿sí? Después hablaba de un gasto omitido que habrá que reconocer, ¿sí? Por servicios de limpieza, y acá tenemos vinculada la cuenta gastos por servicios, resultado negativo, ¿sí? Que podría ser la cuenta que está acumulando todos estos gastos de limpieza, ¿sí? Bien, continuemos entonces. Situación 1. Voy a volver para atrás para leer el enunciado. Acá estábamos. La omisión de la registración de una nota de débito bancaria de 100 pesos en concepto de comisión por mantenimiento de cuenta. Esto surgió, por supuesto, de la conciliación bancaria. Pero esta omisión de registración de un depósito en efectivo surgió de la conciliación bancaria y del arqueo de caja, porque acá estamos, esta omisión repercute en ambas cuentas, en la cuenta caja y en la cuenta Banco Nación Cuenta Corriente, ¿sí? Entonces, habiendo detectado esto, voy a pasar al libro diario nuevamente, vamos a ver cómo corregimos esta situación. Bueno, por la emisión de los gastos bancarios, reconocemos el resultado negativo y acreditamos banco. Esto surgió por la conciliación
obviamente, y por la omisión del depósito bancario, debitamos Banco Nación cuenta corriente, que apareció acreditado el importe en la conciliación, ¿sí? Y acreditamos caja, que seguramente en el recuento físico, en el arqueo de caja, además de otras cuestiones, hemos detectado un 300 pesos, ¿sí? De más, ¿sí? Que realmente lo que pasaba, ahí está, que fueron depositados. Bien, el otro registro decía, vuelvo al enunciado, registros diferidos al cierre del ejercicio, ¿sí? Era la registración de las cuotas de depreciación y la registración y el cálculo previo del costo de mercadería vendida, en este caso, ¿sí? Bien, ¿cómo sería entonces esto? Primero tenemos este dato. En los saldos, en la cuenta mercaderías, tenemos un saldo deudor, los voy a volver para atrás para mostrárselo, de 184.000, que como utiliza sistema de inventario periódico, ¿de qué se conforma? De la existencia inicial, más las compras, menos las devoluciones, ¿sí? Que son los movimientos que durante el ejercicio recibió la cuenta mercaderías en el sistema de inventario periódico. ¿Y qué le restamos? La existencia final, X unidades, por X pesos unitarios cada una, de 96.000 pesos que la tenemos como dato. La diferencia de lo que había más lo que compré menos lo que devolví, menos lo que me quedó, lo asignamos al costo de la mercadería vendida. Ahora cuando volvamos a mostrar la hoja de trabajo, vamos a verificar que en el saldo del ejercicio de la cuenta mercaderías están los 184.000. Registramos entonces, costo de mercadería vendida 88.000, cuenta que no estaba entre los saldos del ejercicio y que debemos agregar, y cuenta mercadería lleva un ajuste que no hay que agregarla porque está durante el ejercicio, ¿sí? Bien, y luego las cuotas de depreciaciones respectivas. Por supuesto que las cuentas de resultados negativos, como es una registración deliberadamente diferida al cierre del ejercicio, no está entre las cuentas que tienen saldo durante el ejercicio, habrá que agregarlas. Pero las cuentas patrimoniales con saldo acreedor que acompañan a la cuenta principal ya tenían saldo de la última depreciación calculada al cierre anterior. O sea que tanto la cuenta de depreciación acumulada de rodados como la cuenta de depreciación acumulada de muebles y útiles no hay que agregarla, sino que hay que ajustarla dentro, en la misma línea donde tenía movimientos. ¿Y qué nos queda? Nos queda este análisis de las cobrabilidades de los créditos para ajustar la evaluación de los créditos y no dejarlos por encima del valor recuperable, donde constituimos la previsión, cuenta que no tiene saldo durante el ejercicio, y acreditamos, la PASA, la previsión para deudores incobrables. Bien, entonces nos quedó ahora sí reconocer este resultado devengado por gastos de limpieza, por la factura no recibida, que hemos reconocido, el pasivo cierto determinable, estimado, de 400 pesos, de acuerdo a el convenio que teníamos con la empresa de limpieza, ¿sí? Entonces registramos por un lado el gasto y por otro lado el reconocimiento de este pasivo cierto determinable. Bien, pase de los ajustes del diario a la hoja de trabajo, previo a haberlos mayorizado, porque si no, las cuentas, los saldos del mayor, no van a recibir estos movimientos. Bien, entonces, ¿qué cuentas de acuerdo a los ajustes tuvieron movimiento? Bueno, a caja la ajustamos por 300 pesos en el haber, porque luego detectamos que falta la omisión del depósito, entonces caja no es 1.000. Supongamos que lo único que detectamos fue eso, fue lo único, ¿sí? El saldo deudor ajustado, o sea, correcto
de caja de 700, ¿sí? En cambio, Banco Nación sufrió un ajuste al debe por el depósito omitido de registrar de 300 y un ajuste al haber por el gasto bancario no registrado, ¿sí? Entonces, 3.000 tenía de saldo deudor, más 300 movimiento al debe que lo aumenta, 3.300, menos 100 movimiento al haber que lo disminuye, saldo deudor correcto para exponer de Banco Nación, 3.200, ¿sí? Vamos a analizar entonces solo aquellas cuentas que tuvieron ajuste. El ajuste en la cuenta costo de mercadería vendida se debió a haber calculado el costo de ventas que no había sido registrado durante el ejercicio. Entonces miren cómo acá agregamos como primer cuenta no utilizada durante el ejercicio, luego de la última utilizada durante el ejercicio. Por supuesto, estas cuentas no tienen movimientos, no tienen saldos del ejercicio porque no existían durante el ejercicio. Esta cuenta costo de mercaderías vendidas tiene un ajuste al debe por 88.000 y la contrapartida fue el movimiento al haber de la cuenta mercaderías, cuyo saldo deudor obviamente coincide con la existencia final recontada y valorizada, que es la que debe quedar preparada para exponerse, ¿sí? 96.000. Acá tenemos los ajustes por la registración de las depreciaciones del ejercicio, ¿sí? Depreciamos los muebles y útiles, la cuenta de resultados por supuesto que no existía, con un cargo de 3.000, y la cuenta de depreciación acumulada de rodados que tenía un acumulado de 6.000, ahora tiene un movimiento al haber de 3.000, como es una cuenta pasa, los movimientos al haber la aumentan, el saldo de depreciación acumulada de rodados es acreedor, ¿sí?, de 9.000. Lo mismo con la depreciación de los muebles y útiles. El cargo de la depreciación de los muebles y útiles es de 500, movimiento al debe, resultado negativo, y la contrapartida, la acumulada de 500 al haber, ¿sí? 1.000 tenía de acumulada el cierre anterior, 500 la depreciación acumulada del ejercicio, 1.500, ¿sí? El saldo acreedor de la cuenta de depreciación acumulada muebles y útiles. Luego, el movimiento de los gastos bancarios, cuando hablamos de que ajustamos acá el movimiento al haber, ¿sí?, del gasto bancario donde disminuyó banco, no habíamos hablado de que registrábamos en la cuenta de gastos bancarios, que había sido utilizada durante el ejercicio, y sí, durante el ejercicio la cuenta banco existió y seguramente gastos bancarios hubo. Entonces esta cuenta suma movimientos al debe por 400, ¿sí? Y el otro ajuste era entonces estos gastos por servicios que habían sido de 400 pesos estimados, ¿sí? Tenemos un saldo de 4.400 pesos durante el ejercicio de resultado, pero que nos da un gasto total del ejercicio de 4.800, ¿sí? Pero el gasto a pagar, acá está, no había saldo durante el ejercicio porque evidentemente todos los gastos de limpieza habían sido pagados, no tenía saldo la cuenta de pasivo, por eso le agregamos gastos a pagar, ¿sí? Y me faltó entonces mencionar la cuenta respectiva de las incobrabilidades, donde acá tenemos, evidentemente no había saldo no utilizado de la previsión anterior, porque si hubiese habido, tal vez hubiésemos decidido utilizarlo o no utilizarlo. Miren, entre las cuentas del ejercicio no aparece la cuenta previsión para deudores incobrables, no tenía saldo. Entonces, la agregamos y debitamos deudores incobrables, ajuste al debe, previsión para deudores incobrables, ajuste al haber, ¿sí? Ambos saldos ajustados. Como verán, estos ajustes y saldos ajustados
también deben cumplir con el equilibrio débito-crédito. También deben igualarse la totalidad de los ajustes al debe con la totalidad de los ajustes al haber. Lo mismo con los saldos ajustados, deudores y acreedores. Omití mencionarles que aquellas cuentas que no tuvieron ajuste directamente trasladan el saldo al saldo ajustado, porque ya a partir de ahora nos vamos a olvidar de las columnas saldos y ajustes, y vamos a trabajar con las columnas saldos ajustados, donde van a estar la totalidad de los saldos de todas las cuentas, las utilizadas durante el ejercicio que sufrieron modificaciones y las que no sufrieron modificaciones, más las cuentas que se agregaron. Todos los saldos ajustados, todos, aún las cuentas que no tuvieron movimientos de ajustes. Columnas, par de columnas que igualan, y ahora ya estamos acá entonces en la clasificación, ¿sí? La única duda que podemos tener en la clasificación es el tratamiento de las cuentas con función regularizadora. No deberíamos dudar, porque la cuenta de intereses no devengados de documentos a cobrar que tiene saldo acreedor, ¿sí? Y que no tuvo ajuste, cuyo saldo ajustado es acreedor, la vamos a ubicar donde corresponde. ¿Ajusta a quién? A una cuenta madre que es de activo. Como la ajusta, el efecto que hace es restando en la columna de activo. ¿Sí? No deberíamos tener duda respecto a eso. Lo mismo con las depreciaciones acumuladas, restando del activo, tanto la de rodados como la de muebles y útiles. Lo mismo con la previsión para deudores incobrables que tenemos acá al pie, ¿sí? De 2.000 pesos. Y respecto a alguna cuenta con función regularizadora de pasivo, ¿sí? Acá tenemos intereses no devengados de documentos a pagar que tenían saldo deudor, porque regulariza un pasivo, ¿sí? En el pasivo, restando. Bien. Y ahora entonces miren lo que pasó. El total del activo, digo total, obviamente cuentas que suman y cuentas que restan, totaliza 180.600. El total del pasivo y el patrimonio neto totaliza 113.300. Automáticamente por diferencia quedó revelado, determinado, el resultado del ejercicio, que lo colocamos en el lado donde falta balancear para completar, ¿sí? Al activo. El activo es de 180.600, para que iguale al pasivo y al patrimonio neto completo, tenemos que incluirle el resultado del ejercicio, que fue una ganancia de 67.300. De esta manera, 113.300, pasivo y patrimonio neto, más resultado del ejercicio, 67.300, igualan, ¿sí?, al activo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Por si tenemos dudas, comprobamos que sea la misma diferencia entre las cuentas de resultado. Y la cuenta de resultado positivo tienen un saldo de 187.000 y las de resultado negativo 119.700. ¿Cuánto mayor son los resultados positivos que los negativos? 67.300. De esa manera, comprobamos que el resultado del ejercicio es una ganancia de 67.300 pesos. Bien, estas son entonces todas las bondades de esta hoja de trabajo, ¿sí? Ahora bien, tenemos que registrar esas registraciones que estaban separadas en la filmina, registraciones de cierre del ejercicio, ¿sí? Y ahí tenemos entonces necesariamente el asiento llamado
de refundición o asiento necesario, o asiento del resultado del ejercicio, como lo quieran llamar, ¿sí? ¿Qué hacemos? Y la cuenta ventas la cierro, porque si no voy a seguir acumulando ventas del ejercicio siguiente a esas ventas del ejercicio anterior. ¿Y yo qué necesito? Cuantificar la ganancia o pérdida del ejercicio. Saldamos las cuentas de resultado, obviamente que las de resultado positivo, para saldarlas las tengo que anotar en el debe, así quedan saldadas. Y las de resultado negativo las tengo que anotar en el haber, para que queden saldadas. Y miren dónde va a ir el resultado del ejercicio de patrimonio neto. Va a nacer en el haber. Esto entonces hace que quede registrado, aparezca en el libro mayor la cuenta resultado del ejercicio. Que como siempre he dicho, vive muy poco. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado en el patrimonio neto. Porque enseguida se va a sumar o a restar, depende de lo que se haya revelado, con los resultados de ejercicios anteriores. ¿Y dónde están esos resultados de ejercicios anteriores que no se han afectado, que no se han distribuido, que no se han capitalizado? Y están en resultados no asignados. Entonces miren cómo con este simple pase, la cuenta resultado del ejercicio, ya la cerramos. ¿Por qué? Porque los pasamos a los resultados no asignados. La debito para cerrarla y aumenta los resultados no asignados, que puede llegar a tener un saldo de resultados no asignados de ejercicios anteriores. ¿Sí? Este asiento, vuelvo a repetir, necesario, obligatorio, de refundición. Si no hacemos esto, las cuentas de resultado quedan abiertas y el resultado del ejercicio no queda registrado. ¿Sí? Y este asiento lo hacemos o no lo hacemos, depende del software que utilizamos o no. Si la cerramos, automáticamente el 1 de enero del 2020 hay que volverlas a abrir, porque son cuentas patrimoniales, ¿sí? Cerramos las cuentas patrimoniales y el 1 de enero habrá un asiento exactamente inverso que se llamará asiento de apertura para volverlas a abrir. Y cerramos las cuentas de orden, ¿sí? Que teníamos saldo, que no le habíamos agregado un par de columnas a la hoja de trabajo por una cuestión de espacio, ¿sí? Pero bueno, deberían tenerlo. Bien, nada más por hoy. Bueno, esto ha sido todo, acá está la bibliografía. Nos queda entonces ahora la última unidad, estados contables, así que bueno, nos veremos en la próxima.